Hace muy pocos días, el 22 de abril, se produjo un hecho histórico. 175 países firmaron en Nueva York el Acuerdo de París sobre cambio climático. Fue la mayor cantidad de países en la historia de Naciones Unidas que se reunieron en un solo día para firmar un acuerdo global. Hoy vamos a dedicar el programa al desafío de dar respuesta a la problemática ambiental, contemplando distintas posturas, visiones y el rol de gobiernos y empresas. Pero comenzamos con las iniciativas globales que nos explica el coordinador residente de Naciones Unidas en Argentina, René Valdés. Mira, el año 2015, el año pasado, fue un año muy especial realmente en el ámbito de las relaciones internacionales, de la cooperación internacional, porque en el seno de Naciones Unidas hubo varias cumbres que se reunieron a lo largo del año que contribuyeron a definir una nueva agenda para la cooperación internacional en general, pero también para orientar las políticas públicas en los países y, como hemos visto, también como orientaciones para las políticas de las empresas, de la sociedad civil en general. Queda bastante clara la interrelación entre cambio climático y sustentabilidad. Se habla que no puede haber una cosa sin la otra. El objetivo, recordemos brevemente, del Acuerdo de Cambio Climático es tomar una serie de medidas de manera conjunta entre todos los países del mundo, todos, para evitar que el calentamiento del planeta suba más de 2 grados centígrados con respecto a la temperatura promedio que tenía nuestro planeta antes de la revolución industrial. Se habla pues de 2 grados, pero en realidad ustedes verán en la convención misma que el esfuerzo va hacia más, hacia lograr que no pase de 1.5, porque muchos consideran que 2 grados es muy poco y que el tema es urgente. De ahí pues que sustentabilidad esté al centro de esta discusión. ¿Cuál es la verdadera influencia de la actividad humana en el calentamiento global? Sobre esta cuestión clave y sobre las cumbres para mitigar este fenómeno, hablamos con Federico Bernal, presidente del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo. Bueno, tanto la cumbre, la COP21, como la ratificación el 22 de abril en Nueva York, se enmarcan en las distintas y muchas iniciativas lanzadas por Naciones Unidas, con la participación por supuesto, de todas las naciones miembros, tendientes a mitigar los efectos nocivos o perniciosos del cambio climático, mitigar lo que se denomina el calentamiento global, porque el cambio climático en realidad es un fenómeno que es tan viejo como la mismísima Tierra. Distinto es el calentamiento global. El calentamiento global es la consecuencia del cambio climático, que puede ser, como te decía, hacia temperaturas extremas bajo cero o hacia temperaturas más elevadas. En estos últimos años se están registrando un incremento de la temperatura tanto de la superficie como de la atmósfera, o sea que ahí sí hay una coincidencia de todo lo que es la comunidad científica internacional, climatólogos, científicos que estudian el comportamiento de la naturaleza y el clima, no el tiempo, el clima, y coinciden sí todos en que se registra un calentamiento, un incremento de la temperatura, y que además la actividad del hombre está vinculado a ese incremento. Algunos dicen que es función, es decir, que es la actividad del ser humano la que el principal motivo, el principal factor para ese calentamiento, para ese incremento, perdón, de la temperatura, y hay toda otra línea que cada vez está adquiriendo cada vez mayor consenso, que si bien coincide con que la actividad del hombre participa, influye en el incremento de la temperatura, no es determinante, que hay otros factores. Bueno, entonces en la COP21, en París, este año está la COP22, las naciones se comprometieron a la reducción de los gases de efecto invernadero, que son los que estimulan el incremento de la temperatura. O sea que hay distintas también visiones sobre si el dióxido de carbono es realmente tan malo como se dice o tiene efectos positivos. Lo interesante siempre a la hora de debatir estos temas es
los dos enfoques, las dos miradas y sobre todo no sacar la foto de lo malo, sino ver si hay algo positivo también, inclusive en el incremento de la temperatura. Pero volviendo a lo que son las participaciones de las naciones en la emisión de dióxido de carbono, es muy importante porque hacer la distinción ahí. Porque, por ejemplo, la Argentina emite insignificantemente. Durante décadas, el canadiense Patrick Moore, cofundador de Greenpeace, ha sido un líder internacional en cuestiones ambientales. El Dr. Moore estuvo en Buenos Aires y se refirió al calentamiento global, a sus causas y a las fuentes de energía, entre otros temas que hoy lo enfrentan a la organización que fundó. Vamos a conocer algunas de estas visiones de Patrick Moore presentado por la doctora Alessandra Minicelli en el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. A propósito, y como el mismo Moore explicó en una reciente entrevista al Observatorio de la Energía Tecnológica e Infraestructura para el Desarrollo, OETEC, el 88% de la energía mundial proviene de los combustibles fósiles. Y a su vez, estos representan alrededor del 98% de la energía del transporte. ¿Cómo llevaremos la comida a las tiendas sin petróleo? ¿Cómo harán los agricultores para cosechar sus cultivos? ¿Retrocederemos hasta tener el 80% de la población empleada en el cultivo de alimentos? Greenpeace dice que debemos terminar con nuestra adicción a los combustibles fósiles, a la vez que ataca una plataforma petrolera rusa sobre un bote con motor diésel. Solo puedo suponer que tienen un deseo de muerte colectivo para la especie humana. Cero emisiones significa cero personas o retroceder al menos 10.000 años antes de que empezaran a despejarse los bosques para la agricultura. Siempre interesante y digno de escuchar, dueño de una historia riquísima, intelectual de aquellos que sacuden neuronas e invitan a una permanente reflexión, su visita a la Argentina y a este Congreso nos llena de satisfacción. Los dejo entonces con el fundador de Greenpeace, el doctor Patrick Moore. Patrick, el ecologista sensato, es un activo defensor de la actividad nuclear, destacando los beneficios de la medicina y de la energía nuclear, y le reclama al movimiento ecologista mundial poner al día sus opiniones. El panel internacional sobre el cambio climático dice que es altamente probable que la influencia humana ha sido la principal causa del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX, que es 1950. O sea que están diciendo que los humanos han sido la principal causa del calentamiento durante 65 años. No dicen cuál es la causa principal de calentamiento para los 4,6 mil millones de años antes de eso. Michael Crichton dijo algo que todos deberían considerar. Estoy seguro que hay demasiada certeza en el mundo, especialmente con respecto a esta idea de que nosotros estamos causando un peligroso cambio climático para el cual no hay evidencia científica. Lo que hay es hipótesis de que el CO2 es un gas de efecto invernadero y, por lo tanto, si todo lo demás permanece igual, puede causar cierto calentamiento, pero no sabemos cuánto. Y después hay tantos modelos informáticos que han demostrado ser erróneos para demostrar estos ritmos de calentamiento que en realidad nunca ocurren. Así que hay demasiada incertidumbre acá. Y fíjense lo que dice el IPCC. Dice: altamente probable. ¿Probable es una palabra científica? No, es una palabra, es una opinión, es un juicio. Dice, nosotros pensamos que la influencia humana ha sido la causa. No hay evidencia científica. Si hubiera evidencia científica, la pondrían para que nosotros la leamos. Pero lo único que dicen es que el debate se terminó, la ciencia está clara y eso parece ser el final. Supuestamente no hay que hablar después de eso. Pensar que somos la causa del cambio climático hoy, solo 0,8 grados centígrados de aumento en los últimos 150 años. Y dicen que esto es un problema y que lo causamos nosotros, pero no hay evidencia de esto. 17 objetivos se ha planteado el mundo como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Varios de estos objetivos globales se vinculan al ambiente, aunque su alcance es mucho mayor. Hablamos con Javier Cortés, gerente regional del Pacto Global de Naciones Unidas, sobre estos objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, o la agenda llamada 2030, es la
la agenda que marca los desafíos del planeta y de la humanidad para los próximos 15 años. Es decir, las Naciones Unidas proponen ya hace años que no solamente los gobiernos, sino todos los actores que operan en el planeta, en una sociedad tan globalizada, interconectada como la de hoy en día, con la revolución tecnológica que permite el acceso a voz de las personas, propone que todos los actores, gobiernos, pero no solo, sociedad civil, la ciudadanía en general y las empresas, sindicatos, grupos de mujeres, grupos específicos de interés, grupos de mujeres, grupos indígenas, etcétera, grupos indígenas, se incorporan a un debate abierto de cuáles son los desafíos del planeta y la humanidad en los próximos 15 años. Por tanto, ya no es una agenda solamente pública, es una agenda que involucra a todos los actores. En ese proceso de discusión, proceso de diálogo, se concluye en el año 2015, en septiembre de 2015, se aprueba esa agenda que cristaliza en 17 objetivos que pretenden dar respuesta a los desafíos, insisto, en términos de cómo vamos a crecer, si vamos a crecer de una manera sostenible, de una manera que permita a las personas acceder a través del empleo decente, a través del poder emprender, etcétera, a los procesos de generación de riqueza. Si vamos a dotarnos una forma de crecer y de organizarnos socialmente que sea sostenible con el planeta, que podamos rebajar esos 2 grados incluso de calentamiento global, de generar políticas que permitan adaptarnos a los efectos del cambio climático. Si vamos a generar una forma de sociedad que incluya con pleno derecho y plenas capacidades a las mujeres en los procesos de crecimiento y en la sociedad en general. Si vamos a ser capaces de dotarnos de acceso a una educación de calidad, a una salud, sociedades educadas, sociedades sanas, es el desafío. A patrones de producción sostenibles, a patrones de consumo sostenibles. En definitiva, los desafíos de la humanidad los plantean y cristalizan estos 17 objetivos, los han construido entre todos los actores e impone que todos los actores actúen de una forma colaborativa para lograr un logro sustantivo en objetivos tan complejos, tan holísticos, tan transformadores como los que propone. Entonces, nos convoca a todos, a las políticas públicas, a todos y en cada país. Es una agenda que se construye de abajo arriba, desde cada país. Marca un marco global, todo el mundo lo reconoce, convoca a que las políticas públicas se definan e incorporen orientadas a estos objetivos de desarrollo e incorporen para conseguir el máximo impacto también a las lógicas empresariales, que los modelos empresariales se alineen también a conseguir un logro positivo en esos objetivos de desarrollo. Y también a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los sindicatos, a todos los actores sociales a conseguir avanzar en estos logros de la humanidad. Por tanto, esa es la propuesta que hace la Agenda 2030. Es una agenda que se acuña en el año 2015, en septiembre, empieza a implementarse a partir del año 2016, por tanto estamos en el origen de construir estos desafíos. ¿Cuál debe ser el esfuerzo y el compromiso de la Argentina para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero? Consultamos a Federico Bernal y esto nos decía. La Argentina en realidad libera o emite dióxido de carbono insignificantemente alrededor de, en proporciones insignificantes cuando se lo compara con otras naciones desarrolladas e industrializadas, que son las naciones que más deben comprometerse para reducir sus emisiones. La Argentina, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tuvo una posición en relación a esta distinción entre naciones y su participación en la emisión de dióxido de carbono, que está bien, nosotros liberamos dióxido de carbono. De forma insignificante. Nos vamos a comprometer igualmente a reducir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuánto? Aproximadamente entre un 15 y un 20% al 2030 y al 2050 puede llegar a un 30% si las naciones desarrolladas no financian el cambio en la matriz energética para dejar de liberar este dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono fundamentalmente se libera o lo genera los sistemas energéticos. Y por otro lado, la Argentina se había comprometido a una reducción del dióxido de carbono, pero no a expensas de trabar el desarrollo de la economía, de una sociedad que consuma menos energía, de una industria que libere menos dióxido de carbono y por lo tanto sea una industria cada vez más pobre, o sea, una primarización de la economía. Esa era la posición de la Argentina en la COP21, que me parece muy importante señalar,
antes del cambio de gobierno. Porque después del cambio de gobierno, ¿qué pasó? Tenemos al frente del Ministerio de Ambiente, digamos, muchas de las ONG que comulgan con Greenpeace y además también exdirectivos de Greenpeace. Entonces tenemos el fundamentalismo ambiental al frente del Ministerio de Ambiente, que además también coincide con muchas de las políticas emanadas del Ministerio de Energía de reducir el consumo energético drásticamente. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Reducir el consumo está bien, que nuestras universidades no puedan pagar la tarifa y reduzcan su consumo está bien, que las industrias lo mismo, que la sociedad, que el pueblo argentino lo mismo, porque de esa manera nuestras emisiones de dióxido van a caer y vamos a combatir mejor o más eficientemente el calentamiento global. Pero ahí se está perdiendo de vista un pequeño detalle, que es el ser humano, que es el desarrollo del hombre, de la mujer en un determinado país. No se trata de minimizar el impacto del ser humano en el ambiente, sino maximizar el bienestar del ser humano respetando el ambiente. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Facundo Arana, lejos de las cámaras, cerca de las causas sociales. Además, ONU Mujeres, radiografía del universo femenino. Resiliencia climática por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Mirarse el ombligo, una nueva valoración reflexiva sobre la RS y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS, conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Forbes. El rol de las empresas, sin duda, es vital para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible que se ha propuesto el mundo. Hablamos con el gerente regional del Pacto Global de Naciones Unidas. La motivación última que puede llevar una empresa a sumarse a estos objetivos es que esté alineada con su propio ADN, que es el de hacer beneficios. Si no, nos estaríamos equivocando, si no, no seríamos transformadores de verdad. Tiene que estar alineado con su motivación última. La ventaja, la oportunidad, es que hoy en día, con esta revolución tecnológica que permite a las personas acceder a voz de manera global, de manera exponencial, a través de las redes sociales, a través de nuestras tecnologías, hoy en día se vota todos los días. Las personas, la ciudadanía puede elegir y penalizar o aplaudir qué tipo de política pública desempeña para las personas y qué tipo de modelos empresariales desempeña de manera amigable para las personas, de manera sostenible. Por tanto, en una sociedad más hiperconectada, más transparente que nunca, generar confianza en el resto de actores de la sociedad donde opera un modelo de negocio es vital, vital para la propia viabilidad del negocio en medio y largo plazo. Por tanto, las empresas que no se alineen adecuadamente con los objetivos compartidos por el resto de la sociedad estarán poniendo en riesgo la propia viabilidad del negocio. Y en sentido contrario, aquellas que entiendan, que se involucren en la primera línea de construcción de los entornos, de compartir con el resto de la sociedad, serán empresas más inteligentes, más capaces de generar asociación, más capaces de generar confianza en el resto de actores, que es lo que demandan las sociedades y los mercados de hoy en día, y además de manera exponencial. Es una revolución que es nueva. Hablamos de los desafíos de cómo crecemos, hablamos de llevar los flujos financieros a la economía real, a que fibre sociedad, a que fibre territorio, y eso es generando una matriz productiva amplia de pequeña y media empresa que sea capaz de generar empleo y empleo decente de una manera transversal, que las personas estén en el centro de cómo crecemos y puedan acceder a través, insisto, de esa capacidad de generar economías productivas y sociedades estables e igualitarias. Para eso es fundamental la incorporación de la empresa sostenible. Seguimos conociendo la visión del ambientalista Patrick Moore ahora sobre a qué fuentes de energía debería encaminarse el mundo. Ahora vamos a hablar de energía. 88% de la energía mundial es producida por combustibles fósiles. Y como dijo Alessandra, el 98% de la energía para transportar a personas, bienes y alimentos proviene de combustibles fósiles. Después tenemos, además de eso, hidroeléctrica y nuclear y renovables acá.
La hidroelectricidad representa el 20% de la producción mundial de electricidad. Es sin duda la fuente más importante y el movimiento ambientalista está en contra de eso, aunque no produce gas de efecto invernadero. Y sí, transforma un valle en un lago, pero no es como que no hay suficientes valles en el mundo o hay demasiados lagos. En realidad hay mucho más valles que lagos. Entonces, ¿qué tiene de malo hacer unos lagos más, donde puede haber pesca y la gente puede hacer recreación y vivir alrededor de ellos? Por lo menos eso hacemos en América del Norte. La fuente nuclear será la fuente más importante de electricidad en el futuro y hay combustible para miles de años. Vietnam está construyendo 2 plantas nucleares. ¿Vietnam construiría si fuera demasiado caro? No. Esa es la única crítica que parecen tener aquellos que están contra las plantas nucleares, porque en cifras es una de las tecnologías más seguras que tenemos, además de la electricidad. Y hay 20 países que están produciendo más del 15% de su energía con combustible nuclear porque son inteligentes y saben que es un combustible seguro, costo efectivo y de uso responsable. Muchos creen que el combustible usado es desperdicio. Los rusos y los chinos saben que no lo es. Están construyendo plantas para usar este combustible usado porque la mayoría de la energía todavía está adentro y sabemos cómo construir los reactores para poder sacar esa energía. Se llaman los reactores de neutrones rápidos. Búsquenlo en Wikipedia. Hay mucha información sobre eso. Así que esto no es residuo, es uno de los combustibles más importantes para el futuro, especialmente cuando haya escasez de uranio natural. Guárdelo 1000 años si quiere, porque la parte nuclear ahí adentro se va a descomponer tan lentamente que puede esperar 2000 años antes de usarlo. Así que nuclear y la energía hidroeléctrica son las únicas fuentes de energía que realmente pueden, a gran escala, reemplazar los combustibles fósiles para la producción de electricidad. ¿Hay ejemplos exitosos en la reducción de los gases nocivos que se emiten a la atmósfera? ¿Cuál debería ser la matriz energética para un país como la Argentina? Lo hablamos con el especialista Federico Bernal. Hay un ejemplo muy interesante que es Estados Unidos. En Estados Unidos, que tiene casi una participación del 30% del carbón en la matriz eléctrica, las emisiones de dióxido de carbono están cayendo drásticamente. ¿Por qué? Porque está reemplazando el carbón como combustible, que es el más contaminante, el que más dióxido de carbono libera a la atmósfera, por el gas natural, que libera mucho menos. ¿Y eso qué está produciendo? Primero, que los precios de la energía eléctrica no disparan. ¿Por qué? Porque si bien está incorporando mucha energía eólica y solar, está incorporando gas natural, que es muy barato, con el carbón son las fuentes más baratas. Entonces en Estados Unidos logran incorporar energías verdes, sustituyen el carbón, que es el más contaminante, por gas natural, que es menos contaminante, pero se mantienen en un esquema, en una matriz, con muchas centrales nucleares también, por supuesto, cerca de un 20% de la participación, pero se mantiene en un esquema de una matriz con combustibles fósiles, que son los más confiables, los más baratos. Y eso es un punto estratégico, porque estamos en presencia de un país que está reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono, no está afectando el consumo, no está afectando el desarrollo industrial, no están incrementándose las tarifas eléctricas, por lo tanto se está perjudicando la ciudadanía, el pueblo estadounidense, y está contribuyendo a la reducción de uno de los gases que más calentamiento global está produciendo. Y esto es algo que la Argentina, de la administración Macri, debería tomar muy en cuenta, porque aquí la administración Macri está queriendo llevarnos por la senda de la Unión Europea, con tarifazos, con precios más caros de la energía eléctrica, con incorporación masiva de energía eólica y solar, con la paralización o el congelamiento del plan nuclear argentino, lanzado en 2006 por el presidente Kirchner. Y por el otro lado, lo que tenemos que preguntarnos los argentinos es si, en función de nuestras insignificantes cantidades de emisiones de dióxido de carbono, de cuáles son las naciones que más contaminaron y que más emiten, si los cambios drásticos que propone la administración macrista de reducción de dióxido de carbono no va a afectar nuestro desarrollo, nuestra industrialización, la industrialización que viene de 2003, que ya está siendo afectada por las políticas de ajuste, y si vale la pena, por ejemplo, cerrar el yacimiento de Río Turbio y la central de Río Turbio, dejando en la calle a 3000 familias,
matándolas literalmente de hambre, en nombre de reducir el dióxido de carbono a la atmósfera, con una reducción que la Argentina, haciéndola, si es que es esta reducción drástica, no va a impactar absolutamente nada en el cambio climático. La firma del Acuerdo de París sobre cambio climático hace muy pocos días fue la mayor alianza que el mundo pudo construir ante esta cuestión ambiental. Con este disparador planteamos toda una serie de temas vinculados al crecimiento, al desarrollo, al futuro, con las distintas visiones de funcionarios, científicos, especialistas que sin duda vale la pena conocer. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.